Buenas noches. Es miércoles 17 de julio y son las 21:36. Seguramente quienes vean este programa lo irán a ver como es ahora las 10:30, 11 de la noche o un poco más tarde, ¿no es cierto? En la medida que se vaya subiendo y todo ese tipo de cosas. Hoy día tenemos, además de nuestro contertulio habitual, que es Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, a Florencia, que hace mucho tiempo que no la teníamos acá, y que además tenemos que saludarle especialmente porque acaba de terminar su magíster en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, nada menos y nada más que en la Universidad de La Habana. ¿Cómo está Florencia? Estoy aquí muy bien, muchas gracias y gracias por ese saludo y es un honor para mí estar de vuelta con ustedes en este programa tan polémico, por cierto, últimamente, tan citado por Sí. los medios, eso es bueno. Oye, eh, Florencia, ¿y cómo ha sido este frío recibimiento chileno? Me imagino yo, pues, cómo ha estado eso, o sea, ese acomodarse al clima en estos días. ¿Qué tal? Bien, siempre es un honor también y un gusto estar de nuevo en la patria, en el país de uno y poder tener ese calor también familiar de los amigos y de, bueno, de todo lo que uno, las raíces están aquí. Sí, pues fíjate que esta semana ha estado bien, bueno, como toda la última semana y en el último tiempo, Juan Andrés ya se me olvidó desde el primer programa que hicimos, pero llevamos su buen número. Es un Fíjate buen que número. sus buenos números, fíjate que en todo este tiempo han ido ocurriendo cosas que son bastante fuertes, ¿no? Por cierto, el fin de semana el presidente o el expresidente Trump estuvo a punto de ser su último día, de acuerdo a las imágenes que estábamos viendo, ¿no? Estuvo a centímetros de que ese atentado pudiera, ¿no es cierto?, obtener el resultado que esperaba. Por otro lado, la OTAN termina su encuentro y lo hace a la manera digna de la OTAN, ¿no? Estableciendo un nuevo enemigo, nada menos que China, y acusando a China, ¿no es cierto?, de ser el responsable último de que continúe la guerra en Ucrania por su apoyo a la Federación Rusa. Y en ese mismo aspecto, ¿no es cierto?, está la intervención hoy día fíjate, del canciller Lavrov en Naciones Unidas, una intervención bastante fuerte y potente, donde cuestiona, ¿no es cierto?, no solamente el papel de algunos dirigentes, ¿no es cierto?, de estos organismos internacionales, sino particularmente a la OTAN en relación, ¿no es cierto?, al tema de Gaza y al doble estándar y en relación, ¿no es cierto?, con lo que está ocurriendo en Ucrania también. Eso sin considerar la respuesta china también frente a esta apuesta, a esta nueva apuesta guerrerista de la OTAN, ¿no es cierto?, que se quiere trasladar, al parecer, al Asia-Pacífico. No, no le basta, no le alcanza con estar ubicado en Ucrania, sino que además quiere más, busca más. No, no le basta con la sangre en el Medio Oriente, no le basta la sangre palestina, quiere más. Juan Andrés, te dejo ahí, les abro el camino para que, bueno, para que conversemos de eso y de algunos otros temas que ustedes puedan tener también en carpeta. Yo le cedo a Florencia para que nos comparta su Ya, pues, análisis en este ámbito. Me interesa mucho escucharla en ese, de acuerdo a la mirada que tú pusiste, Omar, que me parece súper Sí, importante. yo creo que Omar da ahí como en el clavo en varios puntos, justamente para poder hablar en el fondo de lo que está ocurriendo hoy en nuestro planeta, de esta disputa por la hegemonía mundial de un hegemón, vamos a llamar,
más depredador, que sería Estados Unidos con sus aliados europeos de la OTAN, que finalmente son los que sufren las consecuencias de todas estas guerras y estos conflictos que arma Estados Unidos, el Pentágono particularmente, que quien define la política exterior de Estados Unidos es el Pentágono, no el presidente de turno. Y en ese sentido creo que hoy justamente, como decía Omar, señalaba el canciller Lavrov en Naciones Unidas que a pesar de este hegemón que es Estados Unidos, junto con sus aliados, querer resolver los conflictos de una manera violenta, a través de la fuerza, a través de las sanciones, sanciones que se han revertido en el fondo a favor de estos países que han entendido que en vez de luchar por separado, unirse y desde un trato de respeto, de cooperación, de reconocimiento de soberanía de un Estado con otro, una relación de igualdad y respeto mutuo, evaden estas sanciones. Por ejemplo, justamente una de las razones por la que parte el conflicto en Ucrania, que en el conflicto de Estados Unidos hacia Rusia, de la OTAN hacia Rusia, de la necesidad tan imperiosa que ha tenido toda la vida históricamente, eso lo denunciaba también Mendeyev, de funcionario de gobierno ruso, la necesidad que tiene en el fondo de apropiarse de territorio ruso, que es el país con uno de los países con más recursos naturales del planeta. Entonces, frente a estas sanciones que impone Estados Unidos con sus aliados de la Unión Europea a China, a Rusia, a cualquier país que trate de ir por otro camino, estos países han entendido que aliándose, que en el fondo generando una economía en común, para eso surge con mucha fuerza los BRICS, pueden en el fondo beneficiarse incluso, y es por eso que a propósito de lo que estaba señalando, de que el conflicto en Ucrania de Estados Unidos hacia Rusia parte justamente porque Rusia, no olvidemos que le iba a vender gas a toda Europa a través del Nord Stream 2, que fue uno de los gasoductos que volaron durante extrañas circunstancias que todavía no se sabe quiénes fueron, han en el fondo reemplazado con otras relaciones económicas, como por ejemplo con Irán, que hoy se firma un acuerdo importante de Rusia con Irán para justamente Rusia venderle. En el fondo Rusia le está vendiendo todo su gas a China, a Irán, a otros países que también sufren la misma agresión de Estados Unidos, que no permite en el fondo, que es lo que no quiere Estados Unidos, un nuevo orden internacional multipolar que señala el canciller Lavrov en esta importante reunión en Naciones Unidas, que este nuevo forma de entenderse a nivel internacional es la que nos va a dar la solución pacífica a todos los conflictos que están surgiendo en el mundo. Ya van más de 40.000 palestinos y palestinas asesinados, en su mayoría mujeres y niños, que porque esta es una, en el fondo, limpieza étnica. Ahí está el enclave sionista de Israel con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, en el fondo tratando también de apoderarse de una región que es el Medio Oriente, que también es muy acodiciada por estas potencias, vamos a poner un adjetivo malévola, porque tiene una manera de relacionarse muy destructiva, frente a este nuevo orden que surge con fuerza, que surge con mucha necesidad como para salvar en el fondo la especie humana que está en camino de la destrucción total, como lo advirtiera Fidel Castro, el comandante histórico de la Revolución Cubana en los 90. Entonces, creo que definitivamente es la alternativa de los BRICS, de un nuevo entendimiento, de un nuevo orden económico, sobre todo es un nuevo orden económico mundial, va a permitirnos en el fondo salir de esta crisis tan profunda en la que nos encontramos. En este sentido, a propósito de Irán y Estados Unidos, las elecciones que están transcurriendo ahora mismo en Estados Unidos, que lo más probable es que gane Donald Trump, esa es la realidad, pero eso también, influye obviamente, sobre todo en la política hacia América Latina, pero la política exterior la definen las élites armamentísticas de Estados Unidos en concordancia con sus intereses también de hegemonía mundial y geopolítico, y ahora obviamente China, Rusia, los BRICS, en el fondo frenar un entendimiento diferente donde ellos no sean quienes deciden ni tienen la última palabra, porque finalmente denunciaba también el canciller Lavrov en Naciones Unidas cuántas resoluciones se han aprobado a propósito del fin del conflicto de Palestina con Israel, salidas pacíficas, y que Estados Unidos no ha respetado. Entonces,
también hay una necesidad urgente de no solamente un entendimiento económico, también un entendimiento en el orden de los organismos multilaterales que quizás en su momento cumplieron una función, pero hoy ya no están dando el ancho para dar la respuesta a estas necesidades que estamos teniendo como especie y como economía en el fondo globalizada, bastante fracasada en su intento por como un nuevo orden internacional que realmente no da el ancho. Y en ese sentido, con respecto al conflicto de Ucrania, que es uno de los principales también, en el fondo, este ataque hacia Rusia, también el canciller Lavrov que denunciaba en el fondo que hay una salida, esa salida es la negociación diplomática entre las partes, de igual a igual, no cumbres pro-Zelensky, con agenda Ucrania, sino que la salida que, por ejemplo, ha ofrecido China, que ha ofrecido Brasil junto con China, una salida de paz, de diálogo político para dar solución al conflicto. Y en ese sentido creo que nuestro país, Chile, debiera jugar en esa esfera internacional, en este mundo convulso, un rol también que ha tenido históricamente el Estado chileno en su política exterior, que es de abogar por la paz, más que de tomar partido por uno y otro, sino que encontrar los canales y las ayudas para dar fin a los conflictos, pero desde la paz, desde el diálogo y desde el respeto de las soberanías de todos los actores que incluyen en este conflicto. Eso quisiera por ahora señalar. Andrés. Sí, yo creo, fíjate que efectivamente estamos en un momento bien crucial y creo que es un tremendo día que pasa ahora, que pasa un tremendo desafío para los pueblos y los países del Cono Sur y de nuestro continente. Eh, Aquí se están produciendo una serie de situaciones consecutivas que tienen como causa lo que señalaba Florencia, este plan hegemón del imperialismo yanqui y de la OTAN. Tú también lo señalabas, Omar, al comienzo. Nosotros reiteradamente lo hemos planteado en este programa y no es falsa modestia, pero creo que somos de los pocos espacios donde en el análisis objetivo hacemos estas aproximaciones. Pero digo esto porque creo que ahí está el punto de referencia de lo que es como el gran desafío de los pueblos y las naciones de nuestro continente. Efectivamente, Brasil busca una propuesta, está intentando abrirle camino a una vía de paz. Creo que México también a su manera juega ese papel. Colombia, Venezuela, Cuba, por cierto. No es poco, no es poco. O sea, en nuestra región todavía se mantiene una cierta presencia significativa de las políticas de paz y de integración. El punto es que siendo patio trasero, como lo decía Salvador Allende claramente, siendo patio trasero nos van a tratar como tales. Entonces, junto con esto, lo que está cursando y sigue cursando en estos días y en esta hora, es una contraofensiva que es lo que explica el golpe de Estado en Bolivia, fracasado, pero golpe de Estado, que es lo que explica esta aventura que ya está en el límite de lo belicista del gobierno de Milei, ¿no? Que empieza a generar tensiones en la región y otras iniciativas de esta naturaleza que yo creo que hay que mirarlas con atención porque son parte de un diseño estratégico del imperialismo yanqui. Creo que hay que mirar con atención lo que va a ocurrir en las próximas semanas y meses a propósito de lo que tú decías, Omar, y lo que decía Florencia, de cómo la OTAN, cómo ya el eurocentrismo y el imperialismo yanqui dan un paso más en términos de referir a China como una especie de enemigo ya en todos los planos, enemigo político, en la tecnología, en lo militar, en fin, o sea, ya de frentón. Y es curioso digo por decir algo, pero acaba de salir un estudio respecto de cómo ve la ciudadanía en Chile y en otros países de nuestra región a China. Y la mayoría de la gente de la ciudadanía, según este estudio, ve a China positivamente y reconoce lo que ha significado para nuestra región el que China se transforma, queriéndolo o no, en el socio económico estratégico principal de las naciones de nuestro continente. Principal. Inevitablemente principal, porque esto viene de mucho tiempo, no es de hace 1, 2 o 3 años.
Entonces, claro, uno dice, efectivamente, el imperialismo yanqui y la OTAN cargaron contra Rusia, como otras veces hemos dicho, esta frase del Papa Francisco, ¿no? Le fueron a ladrar a la frontera de Rusia, yo la voy a volver a repetir porque dice mucho, mucho respecto de esta ofensiva, pero tenemos que advertir que acá empiezan a haber expresiones concretas que apuntan en esa misma dirección. O sea, generar tensiones, yo diría, disputas, eh, y aumentar e incrementar la presencia incluso militar norteamericana en nuestra región. Entonces creo que es bien importante lo que está cursando y lo que viene. En ese marco, la necesidad de la integración en nuestra región es todavía más importante, más urgente, porque es verdad, en la zona de África, en el Oriente Medio, a pesar de todo, los procesos de integración no se han detenido. Y la mayoría de los procesos de integración en esas regiones van apuntando a salirse de la dependencia norteamericana y de la OTAN. Y en nuestra región, los procesos de integración también apuntan en ese mismo sentido. Entonces, creo que es un campo en disputa muy contradictorio, muy duro, pero es el rasgo que tienen los tiempos que estamos viviendo en el planeta. Oye, Juan Andrés, fíjate que frente a eso, y solo para ir cerrando esos temas, ¿no? Hay un documento que está en una página que se llama Atlantic Council y es de un autor que se llama Frederick Kemp y lo titula así: esta podría ser la mayor lucha de la OTAN hasta ahora y es global. Así es como titula. Estamos hablando de una página, ¿no es cierto?, muy ligada, obviamente, pro-otanista, y en donde este personaje le hace una entrevista al anterior director de la OTAN. Y, y ahí establece, ¿no es cierto?, esta mirada de estos adversarios, China, Rusia, por cierto, Corea, Irán, y ahí abre el marco, ¿no? Por eso está diciendo que esto ya no es, ya tiene una característica global, tiene una característica mundial, y eso involucra también, ¿no es cierto?, a muchos países, porque están en eso. Tienen que arrastrar a muchos países, ¿no es cierto?, a ese objetivo, a esa mirada, a esa construcción de este enemigo. Y ahí es donde empieza a primar, ¿no es cierto?, esa vieja frase que el Imperio Romano tuvo durante largo tiempo y que era muy peligrosa y que la repetía cotidiano a algunos de sus senadores, y que era: hay que destruir Cartago, ¿no? Hacia allá. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí, lamentablemente para los países intermedios, para los países pequeños, esta situación se puede volver insostenible, porque aquí ya no nos dejan espacio, ¿no es cierto?, ni para tercera, ni para cuarta, ni para quinta vía, en definitiva. Eso es lo que eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro. No sé cómo ven ustedes eso, porque yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hace un país como el nuestro? ¿Qué hacen países intermedios de América Latina en relación con este cuadro internacional que es tan fuerte, tan duro, ¿no? Y que además se está viviendo en, por decirlo así, con una derrota en el campo de operaciones por parte de la OTAN, que para ellos es inaceptable todavía, y que vamos a ver qué es cómo pretenden o van a intentar revertir esa situación, y que ya sabemos que están dispuestos a hacer muchas cosas, y si no, habría que preguntarle al expresidente Trump nomás lo que están dispuestos a hacer para poder conservar y mantener, ¿no es cierto?, sus intereses y su visión de mundo. Porque fíjate que este atentado al presidente Trump se da en un contexto donde se dice, ¿no es cierto?, de que este representante de la Unión Europea, Víctor Orbán, conversó con él previamente, antes de ir, ¿no es cierto?, a Ucrania, de pasar por la Federación Rusa y luego de ir a China. Por tanto, habría ahí un principio, ¿no es cierto?, algunos elementos que permitirían abrir una propuesta de paz.
la declaración ahora, hace pocas horas atrás, del expresidente Trump, donde viene y dice que en el tema, ¿no es cierto?, eh, de Taiwán, ¿no es cierto?, a Taiwán a Estados Unidos no le trae nada, es puro gasto. Con eso está diciendo mucho, como también está diciendo Mm. mucho en el sentido, ¿no es cierto?, de que ellos ya no quieren seguir manteniendo, ¿no es cierto?, la defensa europea, porque habría ahí una disposición táctica distinta. Con eso no estoy diciendo que el presidente Trump sea un santo, no, estoy diciendo simplemente que esa es la discusión interna que ellos tienen, ¿no? Al interior del monstruo. En ambos casos, para nosotros en América Latina no es muy bonito. O sea, el panorama no es muy lindo, ni con Biden ni con Trump, para ser bien Mm. sincero. En ambos casos nosotros somos, por decirlo así, el jamón del sándwich o el patito a la boda, llámenlo como quieran, ¿no? Pero eso es lo que somos. Eh, Fíjense que aterrizando áspera y bruscamente a Chile, hoy día han ido pasando cosas que son bastante terribles, ¿no? Una cantidad de muertos, de personas asesinadas en circunstancias bastante brutales. Si sumamos a eso el contexto de presión mediática al Partido Comunista en estos días, donde pareciera ser que el Partido Comunista es como si fuera, no sé, pues, el gran partido de gobierno, y hay que perseguirlo, y hay que ver qué es lo que va a hacer, y los medios oficiales se preocupan mucho de lo que va a ocurrir al interior del Partido Comunista, o quién conversa con quién, o quién dice qué cosa. Es un clima bien, un poco tormentoso, diría yo, ¿ah? Así, en este clima, ¿no es cierto?, de buscar los enemigos. El enemigo externo está más o menos claro para la angloesfera, el enemigo interno parece que está claro para quienes son, ¿no es cierto?, parte de la élite y de los poderes fácticos. Juan Andrés, Florencia, ¿cómo ven ustedes esto? Y Florencia, particularmente tú que, bueno, vienes aterrizando también hace pocos días atrás, ¿cómo has recibido este clima? ¿Cómo lo sientes, no? ¿Cómo lo percibes? Sí, bueno, yo creo que con respecto a los temas de seguridad, creo que una de las cosas importantes y que creo que también el Partido Comunista incluso lo ha planteado es este tema de que esto no se va a resolver en el fondo aisladamente. O sea, no, yo he visto las noticias, las declaraciones de las autoridades de gobierno donde señalan como que se tratara de poner un refuerzo más en el aperitivo cual o más cual, sino esto es una cosa mucho más grande que eso, de una magnitud mucho más compleja que necesita sin duda una coordinación con otros países, con que hay frontera, coordinación, porque se trata de mafias que operan en el continente, en el sur del continente en este caso, pero que tienen conexiones y están ubicados en otros lugares, o sea, ahora se detuvo a uno de ellos en Costa Rica, o sea, no se puede trabajar esto como un tema, todavía yo creo que no da la sensación, quizás puedo estar equivocada, de que no se le toma la dimensión de la gravedad del asunto desde a partir de las autoridades del gobierno actual. Algo que el Partido Comunista, a propósito de tanto que se le acusa y se le castiga y todo eso, ha ido tratando de advertir que esto realmente era un escenario que podía darse, dada la gravedad del asunto. Y creo que otros actores, como por ejemplo el senador Insulza, se han acusado recibo y están quizás, yo no sé cuál debe ser la solución, no es la materia en la que soy experta, pero sí que como tener la temperatura del diagnóstico real, creo que de parte del gobierno no está, sin embargo, de parte de otros actores que son parte del gobierno, de la coalición, pero no son autoridad de gobierno como tal del Ejecutivo, sí lo están alertando y lo han venido alertando hace tiempo ya. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, mira, yo creo que
que efectivamente, más de alguna vez, creo que acá lo dijimos y lo hemos señalado, no somos los únicos, ¿ah? Eh, yo creo que este es un fenómeno, son fenómenos que se vienen instalando en Chile hace larga data, de hace mucho tiempo. Esto no es de un día para otro. Aquí el control de territorio, los campamentos, el lavado de dinero, las apuestas ilegales, la intervención en el sistema financiero, también en el sistema político, en fin, o sea, yo insisto, el control de territorio, los secuestros de distinto tipo, la cantidad de armas que andan dando vuelta en Chile es impresionante. Ahora mismo, a propósito de esto, UNICEF ya hizo una declaración pública respecto de llamar la atención del Estado chileno, porque pueden ser delincuentes o personas que están involucradas en el crimen organizado, pero son adolescentes, son niños. Entonces, es bien tremendo lo que está ocurriendo y esto, insisto, es un tema que viene primero de hace mucho tiempo y yo comparto el diagnóstico respecto a Florencia en que este es un fenómeno de todo el continente y de toda la región. Hace un tiempo atrás, poco tiempo, cuando detuvieron a un grupo de los llamados trinitarios, que es una banda de origen dominicano, de origen, porque se mueven, todo estos fenómenos, estos flagelos se mueven sin frontera, pero ocurre que a lo menos dos jefazos de los trinitarios residen en Nueva York, en Estados Unidos. Entonces uno dice, chupaya, ahora mismo efectivamente, ahora uno de los del famoso Tren de Aragua lo detuvieron en Costa Rica, involucrado en el asesinato del oficial Ojeda, otro en Colombia. Entonces, yo lo que creo que efectivamente estamos frente a un fenómeno transnacional, pero muy grande y muy profundo, y que requiere, tal como decía Florencia, yo comparto ese diagnóstico, requiere de una colaboración y de una cooperación multilateral y bilateral entre estados muy profunda, muy profunda. Ahora, eso implica ciertas delegaciones de confianza, por cierto, no hay otra alternativa, no hay otra alternativa. E incluso yo creo que ya llegó la hora de no ponerle tantas notas y pues ponernos notas entre nosotros, entre países y trabajar con todos los estados, incluso independiente del carácter del gobierno, que sea un gobierno muy favorable a uno o no, porque ya esto llegó a niveles donde efectivamente el Partido Comunista de Chile acaba de sacar una declaración, advierte de este fenómeno y del riesgo respecto de la soberanía nacional, porque es cierto, si el fenómeno es agresivo a ese nivel, te empieza a afectar y a echar abajo las objetivas estatus de soberanía territorial y nacional. El crimen organizado y el narcotráfico no son flagelos, insisto en este punto, que surgieron de un día para otro, que no tengan una lógica estratégica, que no tengan infraestructura, que se muevan así como... No es así. Tampoco, las, yo respeto mucho Netflix y todo eso, pero tampoco es Netflix. Tampoco es. Entonces, yo creo que es súper importante eh, analizar a fondo, porque efectivamente, o sea, ya con lo que ocurrió este fin de semana y lo que puede seguir ocurriendo, las cosas están llegando a niveles demasiado extremos. Extremos, en primer lugar, respecto del derecho a la vida, porque de eso estamos hablando, o sea, estamos de por medio el derecho a la vida. Y lo segundo que creo que es súper importante respecto de esto es que una vez más lo que uno percibe es que los sectores de derecha chilenos privilegian y no es de ahora, lo han venido haciendo hace mucho tiempo, privilegian su embate hacia el gobierno, hacia sus adversarios políticos, que colocar toda la voluntad respecto de buscar un camino de acuerdo nacional, porque no queda otra alternativa, de acuerdo nacional para implementar medidas que van desde un tipo de gasto público, presupuesto nacional muy distinto al que tenemos, porque esto no se resuelve con los recursos que hay hasta ahora, no se resuelve, porque ni siquiera es un problema que tenga que ver con más carabineros o más inteligencia, más prevención.
el Partido Comunista hoy día explicita algo que va en relación a lo que plantea UNICEF. En concreto, si tú quieres ayudar a las familias, porque no es solo a la persona, al adolescente, pero si tú quieres ayudar a esas familias donde hay niñas y niños involucrados como soldados en el narcotráfico, tú tienes que tener un plan nacional completo, completo, o sea, completo digo en el sentido de salud, educación, sacarlos de ese control, eh, eh, sistemas municipales, sistemas cooperativos, sistemas de resguardo. En la mañana escuchaba en un programa de un medio, La Voz de los que Sobran, una comentarista que hablaba de esto. Si decía, oye, aterricemos. Si no es tan fácil para estas chiquillas y chiquillos y para sus familias, si, aunque quisieran salirse de este control que tienen los narcotraficantes y el crimen organizado, para nada es fácil. No es fácil. Aquí en Recoleta, en la comuna Recoleta, cuando empezó el proceso participativo, cuando en la primera gestión del alcalde Daniel Jaue, y cuando se empezaron a meter, hubo un proceso de ir a involucrarse a los territorios, los narcos los agarraban a balazo. Y no solo aquí, en La Pintana, anoche hubo un reportaje sobre Bajo de Mena, en Puente Alto, o sea, estamos hablando en Maipú, o sea, estamos hablando prácticamente de Santiago, de todas las comunas de Chile. Entonces, si eso no es una alarma roja, rojísima, para efectos de dejar de lado ciertas cuestiones que yo creo que son muy mezquinas, pero muy mezquinas, no vamos a salir de esto. No vamos a salir. O sea, yo creo que, a ver, yo le concedo a la derecha si dice, ustedes empezaron un poco tardíamente. Ya, de acuerdo, tardíamente, sí, puede ser. Pero si nos vamos en eso, uno tendría que decir, la mayoría de las personas que están cometiendo crímenes de origen venezolano, porque hay mucha gente venezolana honesta, digna, pacífica, pero la mayoría entraron con la famosa visa que les dio Piñera en su gobierno. Entonces, si seguimos en esto, yo diría que no vamos a lograr mucho o nada y la situación se va todavía a agudizar más, porque yo no veo que estos grupos organizados, tanto del crimen como del narcotráfico, que también es crimen, tanto el lavado de dinero, este tema de la necesidad del secreto bancario que defiende tanto la derecha, de no hacer levantar el secreto bancario, yo diría, Florencia y Omar, estamos en una situación, pero muy, muy crítica en Chile, pero muy, muy crítica, efectivamente. Sí, fíjate que Juan Andrés Florencia, que en este tema a mí me parece que hay una carencia muy grande y comparto contigo, Juan Andrés, en que la derecha también es muy, quiere sacar sus propios, en el fondo quiere sacar ganancia como sea, ¿no? Parece que esta lógica del negocio, esta lógica de siempre ganar en algo, la trasladan al mundo de la política y desde ese punto de vista, bueno, si el negocio hoy día es culpar al presidente, si el negocio hoy día, ¿no es cierto?, es culpar al gobierno, si el negocio hoy día es culpar a la ministra del Interior o a quien sea, entonces, bueno, vamos con ese negocio. Porque efectivamente hay un hecho que es real, hay muertos, es indudable, o sea, los muertos están ahí, los hechos de violencia están ahí. Lo que no existe o lo que se escucha poco son los elementos, ¿no es cierto?, que permiten la construcción de este escenario. De eso es lo que se escucha poco. Y se escucha poco también de posibilidades, ¿no es cierto?, de poder salir de esta situación que es tremendamente difícil y compleja. En ese sentido, el Partido Comunista hace una propuesta.
lo que uno escucha por parte de dirigentes y dirigentas del mundo de las derechas, que en el fondo son una sola, porque parece que están trabajando todos en común en relación con esto, es que aquí los únicos responsables son, ¿no es cierto?, las autoridades de gobierno. Y ellos no tienen ningún grado de responsabilidad. Ellos no crearon visa democrática, ellos no dejaron pasar a Pedro, Juan y Diego, ellos no admitieron, ¿no es cierto?, un gobierno de facto en el extranjero, con un señor que ya no se sabe ni siquiera dónde está y que se robó hasta los clavos de la cruz. Entonces, de todo eso, un silencio absoluto. Y no solamente de la derecha, sino que también de algunos de los colegas nuestros en el gobierno, por cierto, siendo, para ser generoso. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que, claro, hoy día estamos con un conjunto de delincuentes, en donde no todos son, por cierto, extranjeros, tenemos producto nacional en eso, y lo hemos exportado también, pero oye, por favor, o sea, abramos los ojos y veamos cuáles son las posibilidades reales de poder darle solución a las personas en esto. Ese es el punto esencial, y ahí es donde yo no veo por ninguna parte que haya mesas que, ¿no es cierto?, que apunten a lograr objetivos claros y concretos. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Hoy día viene y se dice, no, mire, ¿sabe qué? Vamos inmediatamente, ¿no es cierto? Llamemos a militares y tengámoslo en las calles. Estado de sitio. Oye, si en ficción hemos vivido en estado de sitio. Vivimos la ficción de un estado de sitio, si no, pregúntenle a los muchachos allá en la región de los ríos, ¿o no? ¿Y cuál es tanta la diferencia? Entonces la derecha de repente viene y busca soluciones que son fáciles, entre comillas, pero que tampoco van a poder tener, ¿no es cierto?, una respuesta considerable, porque estamos hablando de una delincuencia que es distinta, con culturas que son distintas, con gente que tiene expectativas máximas de 30 años, y ellos lo saben. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque esa es la pregunta. ¿Qué se hace con eso? Y ahí es donde está lo que tú dices, Juan Andrés, ¿no es cierto? Que hay que rescatar a los niños, que hay que rescatar a los adolescentes, porque habrán otros que no son rescatables. Y eso también hay que decirlo, hay que ser franco y hay que ser directo con eso. Porque esa es la franqueza de la conversación, porque si no somos francos con eso, ¿de qué estamos hablando? Es la realidad. Entonces la intervención del Estado, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde tiene que ser? Porque yo entiendo en lo que el subsecretario, la intervención que tuvo, a mí me parece que es adecuada. El punto es que esa intervención cae en el vacío si no es acogida y si no es recogida por sectores que hoy día tienen la conducción en el Congreso, por ejemplo. Y ahí hay una responsabilidad directa y clara. Hay alcaldes y alcaldesas que son de otra orientación política. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Y cuál es su responsabilidad ahí? ¿Y cuál es la labor común que realizan? Y yo hago la pregunta así abierta porque resulta que esto es un elemento que nos interpela a todos. Es como la interpelación que hace, ¿no es cierto?, esa ciudadana que es parte de la mesa, ¿no es cierto?, de esta agrupación que es de una olla común, que viene y dice, bueno, aquí la única autodefensa que tenemos es la cuchara de palo para salir del hambre, pues. Es que eso es una interpelación profunda, profunda a nosotros, pero profunda al Estado de Chile.
no solamente a este Estado que dirige hoy día el presidente Gabriel Boric, al Estado de Chile, porque esa olla común no tiene 1 año ni 2 años, pues, ese es el problema, ¿o no? Entonces, Juan Andrés, Florencia, ¿y cómo ves tú, cómo ven, ¿no es cierto?, esta situación comunicacional que se da en torno al Partido Comunista, principalmente por los medios, ¿no es cierto?, oficiales o por los, entre comillas, ¿no es cierto?, por los medios uniformados. Yo llamo medio uniformado a La Tercera, al Mercurio, para aclarar ahí a quienes están escuchando nuestro programa, ¿no es cierto?, analizando la semana política. Hoy día con una invitada muy especial. Florencia. Gracias. Bueno, yo creo que hay como un diseño de frenar todo lo que se oponga a este sistema neoliberal. Ahí tiene que ver con lo que señalaba al principio de esta estrategia del gobierno de Estados Unidos con sus aliados de, en el fondo, disputar la, particularmente lo que ellos llaman la triada del litio, y lo ha dicho incluso la generala del Comando Sur cuando ha hecho entrevistas a través de Infobae, después de hacer sus giras por el Cono Sur, que ellos están muy interesados en el fondo en este recurso que está sentado particularmente en Bolivia, Argentina y Chile, y, y en el fondo hay como todo lo que se oponga a destruir como el poder que ellos tienen sobre las oligarquías nacionales y llámese sobre sus recursos, que fueron quienes le vendieron esos recursos, las oligarquías nacionales, ellos lo van a tratar de frenar. Entonces yo creo que ahí un actor que históricamente en Chile particularmente ha hecho como una especie de resistencia real en el fondo a ese sistema, ha hecho intentos también por cambiar esas estructuras, siguiendo el legado del presidente Salvador Allende, presidente socialista, que cambió las estructuras tan injustas del sistema en favor de los intereses nacionales. Todo lo que huela a eso, este sistema que está en poder tiene el poder económico y mediático particularmente también, va a ser atacado, denostado, bueno, encarcelado, como es el caso de Daniel Saue, que demostró con hechos, materializó estas ideas en acciones concretas con la inmobiliaria popular, con las farmacias populares, con la óptica popular, con la biblioteca popular, universidad abierta, está preso, por ejemplo, para ponerlo en un lenguaje bien común y un ejemplo concreto, versus otros actores de la política nacional de derecha particularmente que ponen jueces a su antojo, que quitan y ponen a su antojo en el fondo autoridades que no corresponde que influyeran en esas designaciones y lo hacen para en el fondo manejar todo y en favor de los intereses de una minoría, que es la minoría en el fondo, las 7 familias que tienen obviamente sus lazos muy profundos con estas neocolonias estadounidense, europea, y en el fondo ahí está el juego que hacen para defender esa hegemonía, ese poder sobre Chile, sobre sus recursos, sobre el pueblo, sobre sus trabajadores, sobre las políticas que se dictan. Y entonces creo que todo lo que huela a diferencia de eso va a ser atacado en este caso, en el caso chileno, el Partido Comunista, en Bolivia el MAS, y así se va reproduciendo en distinto orden, en distintos países, en Venezuela la revolución bolivariana, en Cuba la revolución cubana completa y así sucesivamente. O sea, creo que tiene que ver con algo que también tiene que ver con algo macro que está siendo articulado. En el fondo, Estados Unidos perdió hegemonía cultural también, a propósito de China, a propósito de esta emergencia de Rusia en nuestra región, y necesita recuperarla y llamar a orden a todo el mundo a alinearse con ello. Eso es lo que está jugando en concreto ahora mismo, que hay detrás de toda esta persecuta también a estos líderes que representan la defensa de la soberanía nacional y partidos como el Partido Comunista que representa eso también. Sí, yo creo que efectivamente, mira, es imposible no establecer las relaciones de causa-efecto y la dialéctica de los procesos. Yo me recuerdo que ya en la década de los 90 había analistas que advertían que junto con este proceso que intentó el imperialismo yanqui de
controlar los estados nacionales directamente en nuestra región. Y eso lo impidió la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, el proceso en Bolivia, en Argentina el gobierno de Kirchner, el estallido popular, en Ecuador los gobiernos de Rafael Correa, en Venezuela Chávez y el pueblo venezolano, en fin, hay una expresión muy grande. Eso fue lo que impidió este plan que en Brasil, ¿no? Llega Lula da Silva al gobierno, pero lo que impidió este proceso de apropiarse directamente, como lo están haciendo en Gaza, lo hemos dicho otras veces, como el imperialismo yanqui lo está haciendo en Gaza directamente, va por el gas y hasta ahora está logrando tener control del gas en Gaza. Bueno, acá iban por todo eso y este proceso que yo diría inesperado desde un determinismo histórico, pero realista y absolutamente dialéctico, detuvo esto. En ese mismo tiempo, yo me recuerdo que muchos analistas advertían de que se estaba generando una situación que tenía que ver mucho con el narcotráfico, la cocaína, el lavado de dinero, y que estaba avanzando sobre la base de esta lógica de mercantilización del negocio de las drogas, de la construcción de carteles con altas tasas de financiamiento y de ganancia financiera y por lo tanto de intervención en el sistema financiero, momento en el cual en nuestra región el sistema financiero se transforma en la base del sistema bancario y del control de todos los países. Eso venía en los 80, pero donde madura eso es en los 90. Entonces, no son fenómenos que se puedan separar. Por eso Colombia en un momento determinado, la mitad de su territorio estaba controlado por los carteles que después se trasladan a México, a Estados Unidos, ahora están en Europa, al Cono Sur, ¿no? O sea, no son cosas distintas, no son fenómenos que no se puedan explicar con causalidades muy reales, que al final tienen que ver con el negocio, ¿eh? Ojo, con el negocio. Y las adicciones también se transforman en parte de los negocios. Son parte, es una cadena, es un afiatamiento. Los territorios son parte del negocio, el control de los territorios. Los asesinatos, los secuestros express son parte del control de los territorios y de la forma como estos grupos transnacionales que maduran al calor del capitalismo salvaje en nuestra región operan. Es curioso, yo me recuerdo que hace unos cuantos años atrás, varias voces se levantaron desde Europa y desde nuestra región, alertando de que frente a estos fenómenos, Estados Unidos hace poco o nada en relación a Estados Unidos. O sea, lo que hace es trasladar para afuera todo lo que significa estos tipos de negocios, y cuando son negocios al interior de Estados Unidos, pasen. Pero también pasa con las adicciones. En Estados Unidos no hay un video. Es un fenómeno masivo, como está ocurriendo con decenas y decenas y decenas de miles de norteamericanas y norteamericanos, cómo lo está liquidando el fentanilo. Y ocurre que el fentanilo ahora está empezando a llegar a Chile y está llegando a otros países. ¿Y por qué llega? Porque es negocio. Y porque Estados Unidos no le pone ni una traba al negocio. Pero ni una. Yo no digo que no haya políticas públicas en Estados Unidos respecto a la adicción y este tipo de cosas, pero la verdad es que, tal como se denunciaba hace unos años atrás, y esto lo vinculo con lo primero que decía, Estados Unidos, del punto de vista de estos asuntos, lo que ve es el negocio. Y si eventualmente esto se puede transformar en algo que vaya en contra de los intereses del Estado norteamericano. Y como el Estado norteamericano es un Estado en donde estos asuntos, negocios, adicciones, mercantilización, son parte de la vida norteamericana, ellos los tratan así. O sea, el principal mercado mundial de adicción de drogas es Estados Unidos. Ahora está entrando Europa, ojo. Pero en este momento, lejos. Entonces le dice, ¿y por qué dejan entrar tanta droga desde México, desde Colombia, de todos lados? Bueno, porque ocurre que es negocio, punto. Es negocio. Entonces yo lo que creo es que no se puede separar, y ahí yo comparto el análisis de Florencia y tuyo, Mar,
no es una cuestión que uno diga, ¡oh, qué maleo! No, es que no se puede separar. Y por eso es que incluso en este momento los planes multilaterales, en términos de cooperación, hay que exigirle al gobierno de Estados Unidos que adopte medidas. Si no puede ser que sigan con esta lógica que nosotros hacemos el negocio, nos interesa, sacamos las tasas de ganancias, venga para acá. La drogadicción en Estados Unidos es un tema que ahí lo tienen, el fentanilo es una demostración terrible, terrible lo que está pasando con una parte de la ciudadanía norteamericana, pero nosotros no tomamos medidas, salvo que nos empiecen a joder en el tema que es la preocupación. Que pase esto en Colombia, que pase esto en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Perú, les da lo mismo. Les da lo mismo. Esto yo cierro este análisis viene de los 90. Yo me acuerdo que incluso había talleres de investigación en Chile y en otros países que analizaron muy en profundidad el papel de la DEA, se llama, ¿no? La DEA, el Sí, papel de sí. la DEA, el papel real de la DEA, no el de las películas, porque si queremos tragarnos en las películas, entonces vamos a tener que ver también Espartaco, no sé qué, que es un fenómeno histórico real. La película no es mala, no, pero después de la primera película hay una segunda que el hijo Espartaco se transforma en el yerno del emperador, porque como vieron que no podían hacer una película donde el esclavo quedaba como queda, tenían que hacer algo y hicieron una segunda película, ¿no? El hijo de Espartaco, yo la vi, por eso lo estoy diciendo. Y el hijo de Espartaco se da vuelta de carnero y transforma siendo parte del Imperio Romano, bueno, increíble. Bueno, pero el Hollywood hace eso, ¿no? Y lo hace también con esto. Mucho respeto por algunos documentales o entre comillas películas en relación a Pablo Escobar, pero por favor, Pablo Escobar era el líder de una banda de crimen organizado transnacional brutal en toda la línea, brutal, brutal, en toda la línea, ¿no? O sea, chupalla. Entonces uno dice, esta ambivalencia, incluso desde el punto de vista mediático. ¿Cómo trata Hollywood? ¿Cómo trata la gran empresa transnacional mediática? ¿Cómo trata estos fenómenos? ¿Cómo les da el cariz de aventura, el cariz así como de mujeres guerreras, ¿no es cierto? Que son buenas para disparar oye, ahí andan haciendo, creo que todavía se está haciendo una película sobre una de estas mujeres, pero quizá era una criminal. Era narcotraficante de uno de los grandes grupos de narcotráfico, pero era criminal. Entonces, cuidado, porque también está esa parte donde más que romanticismo es un blanqueo, es un blanqueo. O sea, a la gente lo que hay que decirle es que, por ejemplo, cuando se matan y matan a estos chicos, estos niños, pues son adolescentes, son niños. Eso es lo que hay que mostrar. Y yo le encuentro razón a lo que decían en ese programa que digo, porque si tú le muestras, ¿no es cierto?, la choreza, el chiquillo arriba de un jaguar, de un camaro, que yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto en las calles, eso lo he visto, es real. Pero si tú lo muestras de la manera como que, bueno, le estáis estimulando en el fondo, y esto, hace un tiempo atrás, en Chile, los grandes medios hegemónicos coqueteaban y jugaron con esto, por años. Por años. Yo me acuerdo, comienzo de los 2000. Entonces, yo creo que hay que mirar con cierta agudeza los fenómenos que están cursando. Y radicalidades, ¿ah? Porque efectivamente la cosa llegó a un punto muy crítico. Hay, hay una pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo, porque han habido, bueno, han habido diversas intervenciones en la prensa y todo eso, pero uno quiere escuchar en este caso la versión de Juan Andrés. Oye, ¿cómo fue esa conversación con los, con los ministros y bueno, y con la gente del Partido Comunista que está en el gobierno, ¿no? ¿Cómo estuvo eso, Juan Andrés? Una Cómo, larga cómo se reunión, dio? fueron varias horas. Sí. Además es una reunión que se hace en forma habitual, ¿ah? O sea, tampoco, Ujú. claro, fue en la semana en que hubieron varias cosas complejas respecto de nuestro gobierno y respecto de
respecto también de otros partidos que se pronunciaron bastante en relación al Partido Comunista, cosa que nosotros en general no hacemos. Nosotros el Partido Comunista, no, la dirigencia, los dirigentes, nosotros no hacemos referencia a otros partidos, menos a sus dirigentes o dirigentes, pero acá eso parece que como que ya un poquito está pasado de moda, porque aquí disparamos todos contra todos, cosa que le fascina a la Tercera y al Mercurio especialmente, al Exante, en fin, le fascina, pero bueno. Mira, fue una reunión bien intensa. ¿Qué es lo que se vio en esa reunión? En esa reunión lo que se vio fue el tema de lo que está cursando desde el punto de vista de esta ofensiva fuerte de la derecha, esta actitud y esta política que va hacia la incidencia en las elecciones que vienen, la necesidad de fortalecer al máximo la gestión de gobierno y ahí el apoyo que puede ser el partido, no solamente sus ministras y ministros, sino que el partido y sus funcionarios y funcionarios, sino que el partido como sujeto político, ¿no? Como sujeto político. O sea, eso yo diría que fue un tema de centralidad, ¿no? De ahí vinieron varias bajadas y otras derivadas, pero lo central para mí fue en ese sentido la incidencia que necesariamente y por responsabilidad política e histórica tiene el Partido Comunista respecto a nuestro gobierno. Varias veces lo hemos dicho, incluso en una reunión que tuvo la Comisión Política con el presidente Boris, él nos dijo, yo entiendo la lealtad, hijo del Partido Comunista, y entiendo también que no es obsecuencia. Él nos dijo eso. Porque lo que pasa es que, y ahí también ese fue un tema que se abordó, que las propuestas, los sentidos de análisis y críticos respecto de cuestiones como la que está cursando, respecto de cuestiones como las políticas públicas, la necesidad de recursos, asuntos como el papel que están jugando los movimientos sociales, la CUT, y que hay que incrementarlo porque eso es necesario y da buenos resultados. El cómo enfrentamos este bloqueo que hay en el Parlamento, que va a seguir, o sea, los tipos siguen con la idea ni la sal ni el agua, poco menos a la reforma de pensiones, ¿no? Entonces, ahora mismo con esta cuestión de los crímenes que son reales, lo que ustedes decían, si es real, si los crímenes son reales. Entonces, hay varias cosas de estas que se abordaron. Yo creo que fue muy buena la reunión, incluso al terminar el presidente del partido hizo una buena opinión hacia los medios, tomando en cuenta que él fue un objeto para los medios durante toda la semana, o sea, con nombre y apellido, Lautaro Carmona, ¿no? Y qué sé yo, y que no acá, y que no sé cuánto, y que las dos almas o las tres almas dentro del PC y un montón de cosas, en fin, uno ya como que está medio acostumbrado a esas cosas. Obviamente que se reafirmó en esta reunión el tema de la dirección única en la unidad de acción, lo que no implica no debatir. Además, nosotros estamos en Congreso. El Partido Comunista de Chile está en Congreso. Yo acabo de terminar una reunión de mi célula que se llama Mireya Baltra, donde estamos discutiendo y debatimos y no tenemos toda la misma opinión si estamos en debate. La convocatoria del Congreso Nacional está, que es ese otro tema que también vimos en la reunión, porque es una convocatoria que está en curso. En esa convocatoria hay un pasaje respecto de balance y evaluación de nuestro gobierno y proyección. Es un pasaje entero que hay. Entonces no es tampoco un tema para nosotros vedado, que no, estamos haciendo los análisis. Se vio también, por cierto, lo que decía Florencia, esta injusticia tremenda respecto de Daniel Jadwe. Daniel Jadwe es alcalde, pero también es miembro de la comisión política del partido. Sí. Es miembro de la comisión política, electo en un congreso en el comité central. Fue nuestro candidato presidencial en una primaria y logró una votación que el Partido Comunista nunca había logrado en su historia. En otro momento sí, en otro momento de la historia, pero eso es. Nosotros con Gladys ya teníamos un logro muy importante, pero la votación que sacó Daniel en la primaria fue muy significativa, porque ahí se sumaron un montón de cosas, era más o menos todos contra Daniel Jadwe, o sea, pero en fin, la historia es así y nosotros la asumimos. Eso fue más o menos no ocurrían, no estaban, porque esto fue el día sábado, entonces no estaban ocurriendo
estos dramáticos hechos de crímenes, pero yo creo que eso habría entrado también en el análisis. Bueno, de hecho, la Comisión Política emitió una declaración ahora, ¿no? Dando no solo cuenta de esta situación, sino que haciendo propuestas. Y yo creo que son propuestas que es importante que se escuchen, que se consideren, porque son propuestas reales, de urgencia, de emergencia, y que no todas pasan por el sedazo de esta mayoría tan jodida que tenemos en el Parlamento, que es como la negación a la sal y el agua al gobierno y a todo. Entonces, hay que mirar también eso. Por ahí me quedo. Bueno, eh, vamos cerrando el programa de hoy. Florencia, antes del poema, unas últimas palabras, a ver, para despedirse. Bueno, primero agradecerles esta invitación nuevamente, muy placentero estar aquí, poder escuchar estos análisis y todo el cariño para todas y todos los que ven este programa y ojalá poder seguir compartiendo en otras instancias. Es muy necesaria la reflexión de todos los temas que acontecen, ya sea en el mundo y en Chile, obviamente. Bueno, un texto antiguo, pero que tiene que ver con esta cosa, con esta idea de los enemigos, ¿no? En ese tiempo que lo escribí, que fue por ahí por el 90 y tanto. Bueno, ahí todavía quedaba esta idea, esta sombra de los enemigos internos. Enemigo interno. Sentenciados al silencio, los enemigos internos viven soñando rebeliones y crisis. Infectan las calles con sus causas perdidas. Todo por ese afán de pegar chicles en las micros y tocar el trasero. Y me lo voy a guardar porque si no me van a censurar. Usan un aire indigenista, dibujan la hoz y el martillo en el país donde tales herramientas cayeron en desuso. Los enemigos, dice un informante, amargan las inauguraciones restregando lienzos sobre las cámaras, justo cuando las tijeras amenazan cortar la cinta. Bueno, así son los enemigos internos. Poco Así fregado, un son, poco pues. odioso. Poco fregado, un poco odioso. Así es. Buena, buena, Omar. Que estén muy Buena la bien. reflexión. Chao, chao, que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Nos vemos. Chao. chao. Chao, chao. Y antes de cerrar, les recuerdo suscribirse, apretar la campanita, compartir, difundir, comentar, cuestionar, qué sé yo, lo que se les ocurra. Nos vemos, chao, chao.